mundo actual, caracterizado por un flujo constante de información y la proliferación de noticias falsas, el pensamiento crítico se ha convertido en una herramienta invaluable que nos ha permitido discernir entre información precisa y engañosa, pero también nos ayuda a tomar decisiones informadas y a fomentar el respeto por la diversidad de opiniones. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando mis hijos estaban en un colegio, nos invitaron a una reunión de padres de familias para alertarnos de los típicos temas que por muchos años, quizás décadas, han preocupado a los padres de familia. Y me llamaba la atención que básicamente terminaban siendo los mismos problemas que la mayoría de los padres de manera convencional piensan. Y que, por supuesto, gracias al auge del Internet, pues se han desplazado hacia un nuevo canal de información o de desinformación, como se quieran ver. Al final de la reunión, que por supuesto no fue muy de mi agrado, sobre todo en la manera en que fue tratado y conducido esta serie de temas y esta preocupación general, tomé la voz y les dije que en realidad, más allá de decirles a los jóvenes qué ver o qué no ver, porque igual la información iba a estar allí, teníamos que comenzar a enseñarles pensamiento crítico, ya que si un joven está bien informado, pero sobre todo conoce estas estrategias, esta habilidad que la mente puede llegar a tener, la información a la cual va a llegar a acceder, a la cual en algún momento se va a topar, pues inmediatamente sabrá cómo filtrarla. Pero si les decimos y les prohibimos de manera típica qué es lo que no debe hacer, qué es lo que no debe ver, terminarán haciendo. En realidad el pensamiento crítico es una herramienta fundamental y por eso le he llamado así el pensamiento necesario, puesto que el pensamiento crítico como tal pues nos ayuda a promover la resolución de problemas de una manera efectiva y nos permite evaluar todo tipo de información para saber darle credibilidad o no. Nos permite enfrentar desafíos complejos, analizar diversas opciones y encontrar soluciones innovadoras. Esta habilidad, por lo tanto, es cada vez más valiosa en un entorno donde la tecnología, la globalización, el exceso de ideologías crean bastante problemas y nos complican más la vida de lo que nos la solucionan a veces. Entonces, debido a esto, pues surge una pregunta y es cómo desarrollar el pensamiento crítico. Y la verdad es que afortunadamente el pensamiento crítico es algo que se puede aprender y se va mejorando con la práctica. Sin duda alguna, una de sus características, y veremos más adelante un poco de manera más detallada esto, es el hecho de que a partir de él podemos cuestionarlo todo, podemos también analizar las fuentes de información, nos permite ser conscientes de los sesgos que tenemos y sobre todo nos fomenta el pensamiento en grupo, pero de una manera en que todos nos observamos y vigilamos las ideas, no por el hecho de crear una moral sobre ellas, que simplemente a la manera de una suerte de policía del pensamiento esté invalidando qué se debe o no se debe pensar, sino que nos enseña a trabajar en grupo nuestras ideas, escuchando los distintos puntos de vista que pueden aparecer y también para enriquecer el debate, no simplemente para caer en acciones prohibicionistas, sino revisando las ideas y sabiendo cómo las podemos perfeccionar. También nos permite, por supuesto, practicar la lógica y la argumentación, puesto que necesitamos expresar nuestras ideas de manera coherente y persuasiva, apoyándonos con evidencia sólida. En ese sentido, pues queda claro que el pensamiento crítico, sin duda alguna, es una habilidad fundamental para el siglo XXI y que debería enseñarse en muchísimos lugares y no solamente en los colegios y en las universidades, puesto que nos capacita para enfrentar los desafíos de este mundo cada vez más complejo, cambiante y extraño, y nos proporciona una base sólida para tomar decisiones adecuadas. Y al cultivarlo, por supuesto,
nos convertiremos en seres humanos más conscientes y capaces de influir positivamente en nuestro entorno. Pero, ¿qué es en sí el pensamiento crítico? He mencionado algunas de sus bondades y de las cosas que nos llevan y nos motivan a tener que cultivarlo. Definámoslo de varias maneras y vamos a oír un poco también la voz de alguien que citaré aquí, que nos dará una idea muchísimo más clara, o por lo menos hacia dónde debe apuntar el pensamiento crítico. Este como tal es un proceso mental que implica analizar, evaluar y sintetizar información de manera reflexiva y cuidadosa. Es una habilidad importante en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, ya que permite analizar información de manera objetiva y también, y sobre todo yo diría, nos ayuda a identificar sesgos y falacias que nos asedian mentalmente, de tal manera que una vez descubiertas, pues podamos llegar a conclusiones de carácter fundamental que se base en evidencia. También el pensamiento crítico implica adquirir una serie de habilidades, es decir, es algo que se va construyendo con el tiempo, no se adquiere de una vez. Y esto incluye la observación, la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Es bueno tener en cuenta todo esto para que no pensemos que el pensamiento crítico es un pensamiento que critica en el peor sentido y en el peor término que esta palabra puede adquirir, ¿ya? Porque siempre pensamos que tener un pensamiento crítico es un pensamiento que simplemente habla mal de otra cosa, que simplemente ve las peores cosas, que ve de manera negativa. En realidad, lo crítico está hablando de la raíz, de la base, del sustento del cual el pensamiento mismo se afirma para poder desarrollarse. Por eso implica todo lo que he venido mencionando, implica ser consciente de nuestros propios prejuicios y suposiciones, y también nos da la capacidad de considerar múltiples perspectivas y enfoques. El pensamiento crítico como tal se utiliza en una variedad de contextos, algunos de los cuales ya mencionaré a lo largo de este video o hacia el final propiamente de este video, puesto que como nos permite resolver problemas de todo tipo, especialmente desde el aspecto científico, en la investigación o en la misma vida cotidiana, pues ha sido y será sin duda alguna una forma de cómo nosotros podemos mentalmente acoplarnos e interactuar con el entorno mismo. Por eso el pensamiento crítico como tal se puede aplicar al conocimiento y a la inteligencia, y ayuda en ese sentido a tener posiciones más razonables y justificadas sobre un tema. Sobre todo porque muchas personas pueden tener mucho conocimiento, pueden ser muy inteligentes y no necesariamente son pensadores críticos, si bien estas cualidades se necesitan para adquirirlo. En realidad es un paquete completo en el que el pensamiento tiene muchos elementos, tiene muchas herramientas que podemos escoger y tomar de acuerdo a las necesidades, ya que una vez aprendamos a utilizarlas, pues podremos saber si necesitamos identificar, superar o quitar las cuantiosas barreras y obstáculos epistemológicos y de prejuicios que aparecen en el pensamiento y que se han introducido en él de una manera estructural y muy antigua. En el libro de An Experiment in Development of Critical Thinking de Edward M. Glaser, este lo llega a definir de la siguiente manera. Dice que el pensamiento crítico es un esfuerzo por examinar cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de la evidencia que la soporta y las conclusiones hacia las que tiende. Lo interesante de esta definición es que ese examen de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento no solamente se trata de un pensamiento dogmático o religioso, sino de todas aquellas ideas, convencionalismos o supuestos pensamientos autónomos que en realidad están sujetos a muchas metafísicas o ideas erróneas que subyacen a él y que en realidad son las que dominan
y que dirigen nuestra forma de pensar. De esta manera, como Edward M. Glaeser ha definido el pensamiento crítico, pues nos permite hacer un recorrido muy juicioso sobre qué es lo que lo compone. Y él mismo nos presenta unas características, o más bien unas capacidades por las cuales él se caracteriza y le permiten desarrollar toda su potencialidad. De acuerdo a Glaeser, las capacidades que tiene el pensamiento crítico son 9 y que aquí mencionaré. Por un lado, nos ayuda a reconocer los problemas. Nos permite también priorizar los elementos de dichos problemas para ir abordándolos sistemáticamente. Luego de eso, debemos o hay que hacer, a partir de haber identificado el problema y dividirlo en partes, pues reunir la información relevante para solucionarlos. En el cuarto momento, el pensamiento crítico identifica aquello que se está dando por hecho dentro de ese problema. Luego nos permite comprender y utilizar el lenguaje con claridad, ya que muchas veces este es fuente de confusión. Entonces se define de manera adecuada los términos y las condiciones de un proceso, de un fenómeno o de una idea. Más adelante, luego de haber establecido estos 5 puntos, pues el pensamiento crítico parte a interpretar aquellos datos a fin de apoyar o destacar argumentos y evidencias, puesto que, contrario a lo que muchas personas creen, los datos no hablan por sí mismos, deben ser interpretados, y esa interpretación debe ser congruente con argumentos, con evidencias. Luego, pues en ese séptimo momento que Glaeser llama, el pensamiento crítico sabe obtener conclusiones y las pone a prueba, para luego pasar a una reconstrucción de un sistema de creencias con base en una experiencia más amplia. Es decir, y fíjense que aquí viene lo interesante, no es que la creencia, que la gente la tiene como una palabra muy negativa, especialmente dentro del ámbito un poco intelectualoide, se piensa que es algo malo que se asocia con la fe o con los dogmas, cuando en realidad las creencias son modelos mentales que nos sirven para explicar algo sobre lo cual no tenemos mucha evidencia, pero que nos permite ajustarnos a una idea de manera clara. Luego, y por último, que sería el punto 9, el pensamiento crítico pues aporta juicios precisos sobre asuntos específicos. Es decir, quien es un pensador crítico ya puede decir con certeza sobre un tema, ya que efectivamente ha evaluado con su pensamiento una idea y por lo tanto tiene un criterio. Digamos que, para decirlo de una forma más breve, el pensamiento crítico da criterio al pensador. Ahora bien, basándonos y sintetizando un poco más esto, podríamos tener una lista de aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de aplicar el pensamiento crítico. Por un lado, pues tendríamos que tener en claro que el pensamiento crítico nos ayuda a definir el problema o la pregunta. Después nos permite la reunión de la información, como lo vimos. También nos ayuda a evaluar esa información. Nos ayuda a analizarla, que es distinto a la evaluación, puesto que en el primer caso o en el caso anterior examinamos la calidad, la relevancia, la fiabilidad de esa información que se ha recopilado, mientras que en el caso del análisis, pues lo que hacemos es encontrar relaciones y tendencias, identificamos los argumentos internos que hay en dicha información. También se encarga de identificar suposiciones, luego también considera múltiples perspectivas, de tal manera que no nos quedamos solo con un único punto de vista, sino que vamos más allá y nos preguntamos cómo dicho problema lo ven muchas otras personas y logramos reunir la mejor información de estas opiniones. Hace también, que es una otra condición importante, hace preguntas críticas sobre la información que ha recabado, de tal manera que esa información logre ser cuestionada, logre ser
preguntada, de tal manera que no nos quedemos únicamente con lo que se nos ha dado, sino que a través de las preguntas trabajemos, modifiquemos, transformemos el contenido hacia un paso más allá. Con todo esto, pues se llega a una conclusión fundamentada en esa evidencia, comunica los hallazgos, que es un paso importante, es decir, lo habla con otros y reflexiona sobre su propio pensamiento crítico. Fíjense que con todo esto, que es bastante amplio, todos estos elementos que he nombrado aquí, uno puede entender que en realidad el pensamiento crítico no se queda solamente en el ámbito de la filosofía o de propiamente la lógica, sino que va más allá y puede aplicarse a campos mucho más amplios. Y yo pensaría que en realidad debe aplicarse a campos más amplios. Y aquellos que voy a nombrar aquí, me parece que en algún momento en las universidades e institutos que se encargan de enseñar cada una de estas disciplinas, ciencias o actividades mentales que los seres humanos hemos realizado a través de ideas, escuelas, pensamientos o de instituciones, pues deberíamos cultivarlos más. Por ejemplo, es importante que se genere y exista una política y un gobierno que tenga pensamiento crítico, ya que este se puede aplicar a cuestiones políticas y gubernamentales para evaluar, por ejemplo, las políticas públicas que se hacen en un gobierno de cualquier índole, ¿ya? Los argumentos que se dan dentro de los grupos políticos y los candidatos a ciertos escaños. Y también lo que se dice en los medios de comunicación, que increíblemente hoy, a pesar de muchas cosas, la gente, o algunas personas más bien, lo terminan viendo como un asunto de verdad y no cuestionan aquello que es dada, esa información que es dada por los noticieros. El pensamiento crítico se puede aplicar en la educación para evaluar la calidad de la enseñanza, los materiales educativos y los métodos de evaluación. ¿Cómo nos están educando? ¿Es válida la educación? ¿Es una educación adecuada? Y esto me lo pregunto simplemente por el hecho de que hay personas que resuelven todo con esta palabra. Es que al país le falta educación, dice. Y yo a veces respondo, pero ¿qué clase de educación es en la que está pensando? No basta con dar educación, sino la qué clase de calidad y qué temas se están viendo. Podemos ser educados en lo peor. Hay que saber qué educación se va a dar y el pensamiento crítico nos puede ayudar a desentrañar muy bien esto. En ciencia y tecnología es otro gran elemento importante de la vida humana donde el pensamiento debe ser aplicado, puesto que incluso aquellas cuestiones científicas y tecnológicas no son invulnerables a las malas ideas o a la falsa investigación, a la distorsión de los datos y a la mala comprensión de la información científica, incluso por los mismos científicos, que aunque sean muy peritos, muy reconocidos en su ámbito de investigación, no necesariamente por ello son buenos pensadores críticos. La economía, sin duda alguna, es otro gran paso al que debería asumirse, otro gran escaño al que debería llegar el pensamiento crítico, puesto que se debe aplicar a estas cuestiones evaluando la información que se da sobre los temas económicos, sobre la política económica que se toma y por lo tanto también sobre las decisiones financieras de una empresa, de un país, de una casa incluso. Sobre todo porque estos son temas que no pueden ser incuestionables, sino que cualquier persona debería, ya que influye en su vida, debería cuestionarlos, pero no cuestionarlos simplemente por alegar y por contestar al orden establecido, sino hacerlo de una manera crítica. Otro de los temas también es el de la salud y el bienestar. El pensamiento crítico se puede aplicar a cuestiones de salud, de bienestar, a fin de evaluar la calidad de la información médica, las opciones de tratamiento y los productos de salud. De esta manera, todo aquello que sea
o que vaya a influir en nuestra salud debe ser examinado críticamente. Por ejemplo, si bien yo mismo no estoy en acuerdo con los movimientos antivacunas, entiendo que en buena medida parten de algo necesario y es cuestionar aquello que dicen que va a ser para nuestra salud. No está mal de aquellos que parten de esta incógnita que lo hagan. El gran lío ya viene después cuando ante una respuesta acertada y correcta la descartan porque en últimas uno termina actuando con un sesgo de punto ciego, es decir, no acepta información contraria y por lo tanto continúa con su terquedad de pensamiento yendo por una sola vía. Sin embargo, la actitud de cuestionarse y preguntarse por todos los elementos de salud es importantísima y eso en ese sentido es válida. Los medios de comunicación y el entretenimiento también deberían ser cuestionados, puesto que los medios de comunicación pues necesitan ser evaluados en la calidad de lo que nos ofrecen, de cómo nos presentan las noticias, la publicidad y el mensaje que está dentro de ellos. Y eso es completamente válido. Y el pensamiento crítico nos ayuda a no hacerlo desde un punto de vista ideológico o un punto de vista exclusivamente moral, simplemente por el hecho de que a mí no me gusta o porque no creo o considero que tal o cual ideología deba o no afectar a mis hijos, sino que me ayuda a hacerlo desde una posición razonable y que se sustente en evidencias creíbles. También el pensamiento crítico nos va a ayudar a entender muchísimo más en ámbitos como los derechos humanos y la justicia social, ya que se puede aplicar a cuestiones de derechos humanos, justicia social, la evaluación de la calidad de los argumentos que nos dan, la evidencia y las políticas relacionadas con temas como la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Especialmente este último tema que ha sido tan mal comprendido por el hecho de no aplicar un pensamiento crítico adecuado. Sin duda el medio ambiente podría ser también afectado positivamente cuando se evalúen la calidad de la información que se nos da sobre el cambio climático, que se nos explique mejor qué implica la sostenibilidad y para que socialmente hayan conversaciones más amplias y que inviten a mayor público cuando se traten cosas como la biodiversidad. Y ya en un plano mucho más personal, las relaciones interpersonales pueden ser trabajadas desde aquí, puesto que al aplicar cuestiones que tienen que ver con la calidad de la información en nuestras relaciones, en la comunicación, en la resolución de conflictos, tanto personales como ciudadanos, sociales, es importante incluir el pensamiento crítico. Y en últimas, pero no menos importante, aplicar el pensamiento crítico en la creatividad y el arte. Para algunos tal vez esto sea totalmente lo contrario o distinto, porque lo ven como un tema árido y muy alejado de lo artístico, pero en realidad yo diría que es con una parte importante de los seres humanos con quien mejor se llevaría el pensamiento crítico, ya que el arte en muchísimas ocasiones, el buen arte ha sido una forma de criticar la sociedad, de examinarla desde la base, de cuestionarla a partir de las representaciones, de las buenas obras, de una música que nos hace cambiar el pensamiento. Y todo el pensamiento crítico puede aplicarse a la creatividad, debe aplicarse y debería enseñarse en las escuelas de arte, porque así podríamos evaluar la calidad y la originalidad de las obras de arte y podríamos exigir que las expresiones creativas sean verdaderamente liberadoras del pensamiento. Por todo ello, por todo esto que he mencionado, en realidad esta miscelánea de hoy es una invitación para que las personas busquen videos sobre el pensamiento crítico, que se acerquen a indagar más. Aquí mismo en el canal he dejado o he hecho anteriormente y ya están disponibles algunas charlas o algunos temas que he tratado en torno al pensamiento crítico y pues dejaré aquí los enlaces al final por si quieren ver estos videos o acercarse un poco más a este tema. Por lo tanto, y por todo esto que he dicho, pues me parece que es uno de los temas importantes para tratar aquí en esta miscelánea.